Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. A ritmo de Totona Momposina, comenzamos esta aventura por un género literario maravilloso, el realismo mágico. Empezamos con Carol, que nos dará una pequeña explicación de lo que es el realismo mágico. El realismo mágico es un tipo de narrativa en la cual lo extraño y lo peculiar se representan como algo simbólico o mejor. Es una narrativa basada en la observación de la realidad, donde tiene cabida singularidades, peculiaridades y extrañezas dentro de la normalidad. Esa realidad es posible en un contexto Latinoamérica, en cuya sociedad se comunican, se enfrentan y alimentan mutuamente el pensamiento simbólico y el pensamiento técnico modernizador, fruto de una historia vertiginosa signada por la justaposición cultural, el mestizaje y la patente heterogeneidad. Kuislay Prieti insiste en separar conceptualmente el realismo mágico latinoamericano de otras estéticas aparentemente similares. Incluso se aparta de quienes ven un antecedente en obras como Las Mil y una Noche o género de la nueva tecnología. Para el escritor venezolano, el realismo mágico no es una sustitución de la realidad por un mundo alterno. Samantha nos orientará sobre el punto de origen del realismo mágico y unos autores importantes. El origen del realismo mágico. El realismo mágico es una variante entre el realismo, dadas en la época de 1950 y 1960, entremezclándose con la innovación de las novelas del siglo XX. En ese sentido se desarrolló de la mano el nuevo fenómeno del boom latinoamericano. Esta corriente se cultiva con mayor énfasis en América, aunque también ya existe en Europa, pero no se desarrolla tanto como en nuestro continente. Cuando pensamos en realismo mágico se nos viene a la mente grandes autores como lo son Gabriel García Márquez o Juan Rulfo, aunque eso se remonta de mucho tiempo atrás, más que todo en principios del siglo XX, con escritores como lo fueron Alejo Carpentier, Arturo Usberpieri, Miguel Ángel Asturias, Horacio Quiroga y Mario Vargas Llosa. Miguel Ángel Asturias. La aparición de Leyendas de Guatemala de 1930, El Señor Presidente de 1946 y Hombres de Maíz de 1949. Escritas por Miguel Ángel Asturias. Sucedió en una época fundamental para la novela hispanoamericana, la cual determinó la narrativa de los siguientes años, donde surgió lo que los críticos llamaron realismo mágico, el cual fusiona el mundo real con el mágico como parte de la vida cotidiana. Alejo Carpentier. Lo real maravilloso. Con estas palabras introdujo Carpentier su novela El reino de este mundo de 1949, una de las primeras obras escritas al realismo mágico. Sus autores de este movimiento pretendieron mostrar lo irreal y lo extraño como algo cotidiano. Se trata de una actitud ante la realidad y de su forma de ver el mundo. Es algo situado mucho más allá del lenguaje y que sin embargo está muy lejos del canto, algo que ignora la vocalización, pero es algo ya más que palabra. Estas son las palabras del protagonista de la novela de Pasos Perdidos de Alejo Carpentier. Al presenciar el nacimiento de la música en épocas remotas. La novela, publicada en 1953, narra el viaje de un musicólogo-compositor a través del espacio y el tiempo, con el objeto de buscar recolectar instrumentos musicales primitivos en la selva sudamericana. Elena Garro. Cuando la mujer escribe, muere. Es una sentencia de muerte. La frase de una escritora devorada por todos, por ella misma, por la sombra de su exmarido, por las ideologías que siempre le pillaron por el medio, por buscarse enemigos, por señalar con el dedo. Y en este proceso
que fue su vida convertida en un libro sin tapas, creó literatura propia y hasta inventó, o ayudó a inventarla, sin quererlo. Un género que todos se disputan y del que ella reniega como madre, el realismo mágico. Jessica será la encargada de darnos las características de este género literario. Buenas noches, mi nombre es Jessica Alejandra Murillo y yo les voy a hablar sobre las características del realismo mágico. Cuando se hablan de esas características, en su aplicación varían, se pueden utilizar una o varias de ellas. Primera característica, los elementos fantásticos. Estos elementos fantásticos hacen referencia a los cuentos, a las fábulas. Está también la configuración del tiempo real. Cuando se habla de la configuración del tiempo real, las historias son contadas de una manera realista. O sea, no inventan, sino que todo es real. Está el lugar y el contexto. Por lo general, el lugar y el contexto donde son contadas o relatadas estas novelas o estas historias son espacios marginales, en situación de pobreza, se ve la tierra, se ven las casas abandonadas, o sea, está el tiempo. Cuando se refiere al tiempo, estas novelas son contadas sin orden cronológico. Se puede hablar del pasado, del presente y del futuro al mismo tiempo. Lo mágico es normal. O sea, para las personas que narran esas historias, por ejemplo, cuando hablan de elfos, cuando hablan de los unicornios, para ellos todo es normal lo que sucede en sus historias. Se narra con los sentidos. Cuando se refiere a que se narra con los sentidos, se habla de que a la hora de narrar esas historias o esas novelas, pueden incluir el olfato, el tacto, el gusto, el olfato. No hace falta la explicación de lo mágico. ¿Por qué? Porque para ellos lo mágico es algo normal, es algo que se vive en lo común. El realismo mágico. Cuando hablamos de esos subgéneros, nos referimos uno de ellos a la alfa fantasía o épica. Cuando hablamos de la alfa fantasía o épica, se refiere a los enanos, a los ogros, a los elfos. Otro subgénero es la baja fantasía. Cuando se habla de esta baja fantasía, normalmente se refiere a antihéroes que son excluidos normalmente de la sociedad. Está la fantasía heroica. Cuando se habla de ese subgénero se refiere a que hay un hombre musculoso, con taparrabos, que normalmente siempre es como querido por la sociedad. Está la fantasía oscura. Cuando se habla de la fantasía oscura se refiere a los malvados, a los villanos, a fuerzas o almas del más allá. Estará también la ciencia ficción y la fantasía. Cuando hablamos, ciencia ficción y lo fantástico. Cuando hablamos de la ciencia ficción y lo fantástico se refiere a que las historias son contadas y en ellas incluyen naves espaciales, láser, cosas así. También está el subgénero de la fantasía heroica. Cuando se habla de la fantasía heroica, normalmente son historias narradas en Roma, en Egipto, o sea, normalmente hablan de la antigüedad, se habla en la forma antigua. Otro subgénero está el realismo mágico. Como les dije antes, son narraciones contadas en el tiempo real. Normalmente en el realismo mágico se puede ver historias o novelas contadas en el tiempo real, como por ejemplo que fue a trabajar, que se acostó, que durmió. Es algo que sucede en lo cotidiano. Luis Carlos nos hablará sobre autores muy importantes de este género literario en Latinoamérica y el mundo. Isabel Allende, nacida el 2 de agosto de 1942 en Perú, hija de diplomático chileno, considerada la escritora viva más leída de la lengua española.
Cursó estudios de periodismo mientras se iniciaba en la escritura de obras de teatro y cuentos infantiles. Trabajó como redactora y columnista en la prensa escrita y la televisión. Isabel Allende nos desafía a indagar en nuestro pasado, a saber quiénes fueron nuestros antecesores y quiénes somos nosotros mismos. Nos cuenta su vida, creencias, vivencias íntimas. La magia y lo sobrenatural se entremezclan con la realidad más cruda, con la historia de Latinoamérica, lo mágico que se esparce por los rincones de los hogares, los pueblos lejanos, la naturaleza indomable, la vida de las personas decididas a luchar, a no dejarse vencer, que dan batalla hasta las últimas consecuencias. La especie humana parece invencible a pesar de tantos errores y fracasos. Realiza un análisis profundo de la desigualdad social y los estereotipos. Sus personajes femeninos debieron atravesar siglos de literatura masculina para mostrar una manera amplia y novedosa de concebir la igualdad de género. Algunas de sus obras más importantes son La Casa de los Espíritus, El Juego de Ripier, Más allá del invierno, Largo pétalo de mar. Juan Rulfo, nacido en México el 16 de mayo de 1917, escritor, guionista y fotógrafo, considerado uno de los escritores hispanoamericanos más importantes del siglo XX. Sus dos obras más importantes son El Llano en Llamas y Pedro Páramo. En sus obras se presenta una combinación de realidad y fantasía, cuya acción se desarrollan en escenarios rurales y posteriores a la Revolución Mexicana. En sus obras muestra tradiciones cristianas e indígenas, presentando diversas situaciones socioeconómicas de pueblos, con creencias, falta de oportunidades, soledad, guerra relacionada entre el hombre y el mundo. Arturo Uslar Pietri, nacido el 10 de mayo de 1906, Caracas, Venezuela. Intelectual, abogado, periodista, filósofo, productor de televisión y político. Catalogado en el siglo XX como uno de los mejores escritores de su país, Venezuela. Su vida transcurrió entre Venezuela y Francia. Uslar Pietri, el pionero del realismo mágico. En el París de fines de los años 20, en las tertulias del Café La Copule, tres jóvenes latinoamericanos, cortos de dinero, pero desbordantes de sueños, intentaban entender el complejo continente que habían dejado atrás. Se llamaba Alejandro Carpentier, Miguel Ángel Asturias y Arturo Uslar Pietri. Apelaban a la arqueología y al psicoanálisis, al surrealismo y a la música negra, al pasado indígena y a la revolución de la independencia, para comenzar a elaborar sus visiones. De ahí provendría Ecoyamba, de Carpentier, El Señor Presidente de Asturias y Las Lanzas Coloradas de Arturo Uslar Pietri, publicada en 1931, con la que se dio a conocer cuando contaba con tan solo 25 años. Contribuyó a forjar la tan hispanoamericana tradición del realismo mágico, una literatura que revela, descubre y expresa en su plenitud esa realidad casi desconocida, casi alucinatoria, que era de la armonía latina para penetrar el gran misterio creado del mestizaje y la cultura. Es para nuestro compañero Leonardo, que nos hará un balance entre lo que es el realismo mágico y lo real y maravilloso. Diferencia del realismo mágico y lo real maravilloso. Del realismo mágico podemos decir que proviene de una tendencia internacional, y lo real maravilloso podemos decir que proviene de algunas raíces culturales de algunas zonas de América Latina. En el realismo mágico podemos decir que es la narración naturalizada de lo fantástico, de lo real, de lo verdadero. En cambio, lo real maravilloso podemos decir que es la aceptación que en la realidad existen cosas maravillosas, cosas inexplicables. Es interesante lo que nos habla Leonardo y sobre la explicación que nos hace entre lo real y maravilloso y el realismo mágico. Ahora, la encargada de ilustrarnos es Jennifer, con
el realismo mágico en Latinoamérica? Es importante el realismo mágico en Latinoamérica, ya que esta corriente literaria se produjo en una revolución literaria latina, con sus obras antes mencionadas. Gracias a estas maravillosas obras y a estos maravillosos autores se dio la imagen de Latinoamérica grande y se dio un impacto positivo para nuestros lectores. La identificación de nuestras luchas generó también la oportunidad de conocer una cultura nueva, diferente a la de ellos, nuestra forma de vida, nuestros conflictos y nuestros azotes sociales, que enriqueció mucho la mentalidad y la forma de ellos ver las cosas. El realismo mágico es importante ya que combina elementos y factores fabulosos al mundo real, creando un equilibrio maravilloso entre una atmósfera mágica y cotidiana. Ya mis compañeros te ilustraron sobre lo que es el realismo mágico y su precedente. Ahora, yo seré la encargada de indicarte cuál es la verdadera repercusión que tiene este género literario en nosotros como latinoamericanos. Y en ti también, no se te olvide. Pero lo haré de una forma animada. Acompáñame. La noche del miércoles, como todos los miércoles, los padres se fueron al cine. Los niños, dueños y señores de la casa, cerraron puertas y ventanas y rompieron la bombilla encendida de una lámpara de la sala. Un chorro de luz dorada empezó a salir de la bombilla rota. Entonces sacaron un barco y navegaron a placer por entre las islas de la casa. Los padres regresaban del cine y los encontraban dormidos como ángeles de tierra firme. El miércoles siguiente, mientras los padres veían en el cine la batalla de Arguel, la gente que pasó por la Castellana vio una cascada de luz que caía de un viejo edificio escondido entre los árboles. Llamados de urgencia, los bomberos forzaron la puerta del quinto piso y encontraron la casa rebosada de luz. Pues los niños se habían extraviado en una tormenta y se habían ahogado en el piso quinto del número 47 del Paseo de la Castellana. En Madrid de España, una ciudad remota de veranos ardientes y vientos helados, sin mar ni río, y cuyos aborígenes de tierra firme nunca fueron maestros en la ciencia de navegar en la luz.
En este cuento, La luz es como el agua, que hace parte de 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez, te puedes dar cuenta de los elementos del realismo mágico y sus características. El autor cuenta una historia que, aunque trágica, a través de la mirada de los niños, comparaciones de elementos y cómo él narra cómo suceden los hechos, esto nos da cuenta que aunque una historia sencilla puede ser maravillosa con el realismo mágico. Esta ha sido nuestra explicación por hoy. Aprovechando las diferentes locaciones de mis compañeros, diferentes partes del Valle del Cauca, nos hemos unido para darles este video de la explicación de lo que es el realismo mágico y todo lo que conlleva. Espero les haya gustado.